Dijeron, no había ningún problema, no hay ningún problema con el libro, es un libro hermosísimo. Y en sí, hermanos, el libro tenía un tremendo material. En el libro se aceptaba algo, por ejemplo, como esto. El libro tenía la idea de, por así decirlo, para que tengan ustedes más o menos noción de lo que trataba el libro, decía, ¿por qué dice? ¿Cómo da Dios a su Espíritu Santo? Por el aire que respiramos. Todo a nuestro alrededor es la obra de Dios. En el árbol está Dios. En las aves, en los animales está Dios. Cuando respiras, recibís a Dios. Y la gloria de Dios es la Shekinah. Y eso era quitarle la personalidad a Dios. Se escuchaba muy bonito. Son frases profundas y muy hermosas, pero que tienen un doble filo, porque destruían la creencia de la iglesia acerca de un santuario celestial y destruían la personalidad del mismo Dios. Entonces, hermanos, Elena de White mandó nuevamente amonestación a los dirigentes para que volvieran a revisar el libro. Se volvieron a nombrar una comisión de 5 personas que revisarían el contenido de ese libro. Y nuevamente el doctor Kellogg influenció la mente de estas personas y 3 de esta comisión dijeron que no había ningún problema, pero 2 dijeron que el libro tenía ideas panteístas, ideas extrañas que se oponían a lo que nosotros o a lo que la iglesia adventista creía como doctrina. Entonces, hermanos, pasó lo increíble. Por primera vez la conferencia general tomó la decisión de observar o de tomar en cuenta o de aceptar la opinión de solamente 2 personas. O sea, aceptó lo que decía la minoría y no la mayoría. Entonces, hermanos, el doctor Kellogg se enojó tanto al saber que ya su libro ya no iba a ser impreso por la conferencia general. Se enojó tanto de tal manera que empezó a rebelarse en contra del Espíritu de Profecía y decía que por culpa de ella, ese libro no se quería imprimir. Y que Elena de White no quería imprimirlo solamente porque no quería imprimirlo, vaya, porque ella no quería hacerlo. Pero que ella ni siquiera sabía lo que ese libro decía, porque ni siquiera lo había leído. Uno de los hijos de la hermana White le pidió a la hermana Elena que leyera ese libro, pero la sierva del Señor le dijo que no tenía necesidad de leerlo porque Dios ya le había revelado lo que ese libro contenía. Qué tremendo, hermano. Cuando uno confía en Dios, Dios le revela cuál es la verdad de las cosas. Y nuevamente mandaba Elena de White mensajes a los dirigentes de que no aceptaran nada de lo que ese libro decía y que no se imprimiera ese libro. John Harvey Kellogg, terco, recordó que en la Review and Herald, en la casa editora de la iglesia adventista más grande, que después se quemó, y ahorita vamos a ver por qué se quemó, ahí se imprimían trabajos que no solamente eran de la iglesia adventista, sino que se imprimían o se hacían trabajos a terceras personas, vaya, trabajos a terceros. Entonces, John Harvey Kellogg recordó y mandó su libro a imprimir y pagó de su propio bolsillo, pagó a la Review and Herald para que le imprimieran ese libro. Y pasó algo tremendamente increíble, hermano. El libro iba a ser impreso a las 5 de la mañana del 3 de diciembre, pero a las 7:30 de la noche del día 12 de diciembre, un día antes de que se comenzara a imprimir el libro, la Review and Herald se comenzó a quemar, siendo las plaquetas del libro de Living Temple lo que se quemó primero. Los bomberos decían, los que querían apagar ese fuego, decían que el fuego que consumió, el fuego adventista que consumió la Review and Herald y el hospital era algo que no podía apagarse, porque le echaban agua
y era como si le echaran gasolina porque el fuego se encendía todavía más. Y es que ustedes y yo ahora comprendemos que ese fuego fue enviado por Dios como muestra de su desaprobación por la rebeldía y por no recibir sus mensajes de amonestación que el Señor mandaba a través de su siervo. ¡Qué tremendo! Fue tanta su rebeldía de Kelos que recogió su libro y lo llevó a imprimir a otro lado y por fin se logró imprimir. Fue un éxito la venta de ese libro. Y la mayoría, por no decir todos los hermanos adventistas y mucha gente más, adquirieron ese libro y se lograron juntar los fondos para la impresión, para la reconstrucción, perdón, del hospital. Y qué tremendo, hermano, qué tremendo. Lo que Dios había dicho, o le había revelado a su sierva, como los peligros que contenía ese libro, como la apostasía alfa, hasta el día de hoy el pueblo adventista no lo comprende, o no lo quiere comprender. Muchos creen que el libro de Living Temple solamente mostraba las ideas panteístas que Kellogg's tenía, pero ignoran que la pregunta más importante del templo viviente era: ¿es el Espíritu Santo una persona o no? Esa era la pregunta central del libro del templo viviente. Los líderes trataron de convencer al Dr. Kellogg's de que el Espíritu Santo no era una persona separada del Padre y del Hijo, sino la naturaleza interna que ellos compartían, pues nuestros pioneros decían que el Espíritu Santo provenía del Padre y del Hijo. Hoy en día tenemos gran luz, tenemos una luz diferente. Para hacer mención a esto, tenemos que recordar lo que había sucedido en Minneapolis en el año de 1888. Y no vamos a abundar mucho sobre este tema, solamente vamos a hacer mención de los rasgos o características fundamentales de lo que pasó en 1888. El Congreso de la Asociación General de 1888 había convocado una reunión, una asamblea, en la que tomarían participación dos jóvenes, de nombre A.T. Jones, de 38 años, y A.J. Wagoner, de 33 años. Estos jóvenes pastores trabajaban como editores en la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, y el punto que ellos iban a exponer en su temática era Cristo como única justicia del pecador arrepentido. Ese era el tema de la justificación por la fe que estos dos jóvenes iban a presentar a toda la iglesia de aquella época. Ahora bien, yo no comprendo cómo algunos teólogos adventistas de hoy en día pueden decir que Elena de White no estuvo de acuerdo con las enseñanzas de la justificación por la fe que traían estas dos personas. Muchos teólogos renombrados que han escrito muchos libros hoy en día para la iglesia han dicho que Elena de White no estaba de acuerdo al 100% con lo que estos pastores predicaban. Uno de ellos es este renombrado pastor de nombre George Knight. Les vuelvo a mostrar el libro Nuestra Identidad. Y ustedes van a encontrar acá algo que dice este pastor que les va a sorprender tal vez. En la serie El Legado Adventista, en el tomo 2, llamado Nuestra Identidad, en la página 117, George Knight nos dice: el respaldo a Jones y Wagoner no significaba que Elena G. de White estuviera de acuerdo con todo lo que enseñaban los dos reformadores, ni siquiera respecto al tema de la justificación por la fe. ¿Escuchaste bien, hermano? El respaldo a Jones y Wagoner no significaba que Elena G. de White estuviera de acuerdo con todo lo que enseñaban los dos reformadores,